Hola, hola. Hola, hola, hermanos. Gracias, Pastor Cardo y su querida esposa por la invitación. La verdad que es un honor estar aquí nuevamente con ustedes, hermanos argentinos. ¿Hermanos argentinos? ¿Todavía seguimos siendo hermanos o se rompieron las relaciones? Todavía no. Es un gusto estar aquí otra vez en Argentina, un país donde tuve mi primera experiencia de pionero. Nunca había pionado en mi vida y la primera vez que pioné fui mandado de allá de Perth, Australia, aquí a Argentina, de hecho a Rosario. Y mi esposa, yo y mis 3 hijas vinimos acá por primera vez a pastorear en Argentina y fue una experiencia tremenda donde Dios comenzó a trabajar en mi vida y gracias a Dios en la vida de mi esposa también, que tanto lo necesitaba. Y comenzó allí algo tremendo y aquí estamos ya como 30 años después, seguimos sirviendo a Dios en el camino de Dios, viendo caras familiares, gente que está envejeciendo en las cosas de Dios, que es tremendo eso. Es muy bueno envejecer en las cosas de Dios. Amén. Es un privilegio para mí estar aquí en Buenos Aires, en la iglesia del Pastor Cardo, y el privilegio de poder predicar la palabra de Dios. Lamentablemente el Pastor Greg Mitchell no pudo venir y se cambiaron un poco los planes, pero Dios está aquí esta noche y nos va a hablar. Si Él es fiel, nos va a hablar, y si tu corazón está tierno esta noche, Dios te va a hablar. Amén. Abrí tu Biblia esta noche en el libro de Primera de Samuel. Vamos a abrir Primera de Samuel 17 y vamos a estar leyendo ahí en unos minutos más. Pero primero déjame que te diga algo. Hay un problema en el mundo cristiano en el que vivimos hoy, y eso es que la gente no está valorando lo que es los pastores. Y algunos de ustedes inmediatamente va a pensar que vine a predicar un sermón para proteger a los pastores, para defender el pastorado, para defender el ministerio y todo eso, pero en realidad esa no es la idea. Quiero darte por lo menos una idea de lo que tenemos cuando hablamos de iglesia, cuando hablamos de ministerio, cuando hablamos de pastor, cuando hablamos de cristianismo. De verdad tenemos algo que a veces no alcanzamos a comprender y apreciar como realmente debiéramos. Y lamentablemente hay una cantidad de pastores que están buscando en este momento un trabajo porque ya han tenido demasiadas experiencias negativas en el pastorado, en lo que es el ministerio de pastor, y finalmente han concluido por simplemente abandonar el ministerio y buscarse un trabajo secular en alguna parte como cualquier otra persona y pasar inadvertidamente como un ser humano más, abandonando el ministerio, abandonando la obra de Dios, el llamado de Dios. Y la razón por la cual muchos de estos pastores están abandonando el barco, si pudiéramos usar esa palabra, es porque hay una cantidad de personas que están desilusionadas con Dios y no ven otra manera de desquitarse, no ven otra manera de justificar sus circunstancias que simplemente, y muy obviamente y muy particularmente, mirar al pastor y apuntar el dedo al pastor y pensar que el pastor es el dueño y señor de todas las culpas. Tranquilos, porque no voy a defender a los pastores toda la noche. Esta noche solamente es el comienzo, ¿verdad? Y entonces aquí está el pastor. Estaba leyendo yo en el Action Pack que nos dieron en Prescott, que es un sobre con unos papeles que nos dieron en Prescott. Estaba leyendo algunas de las estadísticas que vienen ahí. Muy interesantes las estadísticas, porque este señor se encuentra con su amigo el viejo pastor y dice: hey, pastor, ¿qué está haciendo aquí? Trabajando en este lugar, dice, anduvo buscando trabajo, ¿qué pasa con las finanzas de la iglesia? Y el pastor le dice: no, te confieso, dice que abandoné el ministerio y ahora estoy trabajando aquí. No me diga, qué lástima. Y el pastor dice: no es ninguna lástima, de hecho estoy re contento porque acá la gente se enoja conmigo 2 veces al año máximo. Y en la iglesia estaban todos enojados conmigo todas las semanas, todos los fines de semana estaba la gente enojada conmigo. Y ahora dice: estoy pero re contento. Y este señor que estaba hablando con el pastor no entendía, le dijo: por favor, explíqueme a qué se refiere. Y el pastor le empieza a explicar y le dice: no, mira, la última vez, le dice, tenía una pareja de personas, dice, que estaban sentadas en mi oficina y se estaban quejando porque aparentemente el hijo de ellos había tomado el camino equivocado del cristianismo y ya no quería servir a Dios. Y estaba muy desilusionado el muchacho y se había ido por
para otro lado. Entonces los padres vinieron a quejarse al pastor y le dijeron, ¿cómo es que aquí el grupo de los jóvenes no tiene más énfasis, no tiene más apoyo? Si mi hijo hubiera estado involucrado en un grupo de jóvenes con más impacto, con buen espíritu, yo creo que hasta el día de hoy estaría sirviendo a Dios, pero lamentablemente el grupo de jóvenes de esta iglesia no sirve para nada. Y por eso mi hijo se fue. Entonces el pastor estaba pensando, ¿qué hago? Agarro al encargado del grupo de jóvenes y le pego unas cachetadas, que no sabía lo que hacer. Y no sabía si desafiar al grupo de jóvenes, si llorar con esta pareja que está desilusionada. No sabía qué hacer. Y la pareja dice, ¿sabe qué? Y el problema es que el grupo de jóvenes, porque usted es el líder, no había cómo conformar a esta gente. Bueno, después de ese episodio, tuvo otro episodio. Y es un señor que vino al pastor y le dijo, pastor, finalmente voy a obedecer a Dios y he decidido donar esta computadora a la iglesia porque nosotros sabemos, mi familia sabe que usted en la iglesia tiene una necesidad de un nuevo computador y vamos a donar nuestro computador personal porque lo cambiamos, compramos uno nuevo y vamos a donar el computador para la iglesia. El pastor dijo, ok, muchísimas gracias, y agarró el computador que era de 1950, el computador no valía nada, pero el pastor muy gentilmente lo aceptó. Y lo colocó en la iglesia para que el hombre lo viera. Y de repente hay uno de los hermanos trabajando en el computador y el que había donado el computador se acerca al pastor y le dice, mire, yo le regalé el computador a la iglesia, pero no quiero que este hermano lo use porque me cae mal. Y el pastor no sabía cómo decirle al hermano que no tocara el computador del año 50 y cómo conformar a este otro que no quería que le tocaran el computador. Ese es otro episodio. Después aparece otro, este es el mismo pastor, la misma persona. Aparece una persona que dice, pastor, adivine que todos sus problemas financieros van a desaparecer hoy mismo porque voy a donar $65,000 a la iglesia. Y el pastor dijo, gracias Señor. Vamos finalmente a pagar la cuenta de la luz. La cosa es que donó los $65,000 y de ese momento en adelante comienza este hombre a pedirle cuentas al pastor. ¿Y quién es el que lleva las finanzas en la iglesia, pastor? ¿Y cuánto se gastó la semana pasada? ¿Y en qué se está gastando el dinero, pastor? Ahora, pastor, ¿por qué es que esta persona está pintando la iglesia cuando en realidad no necesita pintar? Y estamos gastando plata en pintura, pastor, que no... Y la cosa es que el pastor por 5 meses no pudo dormir porque este hombre los llamaba cada rato preguntándole cuentas, que le diera las cuentas de los $65,000 que había donado a la iglesia. Finalmente el pastor se levantó a las 3 de la mañana, un día estaba recansado, sin dormir, llamó a la contadora de la iglesia, le dijo, por favor, firma un cheque en este momento por $65,000 y dáselo al señor que donó el dinero, no queremos más saber del dinero de él, devuélvele todo. Y esa fue la última historia del pastor, porque después de eso abandonó el ministerio. Ahora, cuando hablamos de gente que está desilusionada con el pastor, si realmente te pones a pensarlo profundamente, hay mucho más en juego que un simple conflicto de personalidades. Muchos de nosotros pensamos que es algo simple y algo bien básico. Hay un conflicto de personalidad entre yo y el pastor, ese es el problema, y lo cortamos ahí, pero en realidad es mucho más profundo que eso. La mayoría de nosotros no estamos dispuestos a admitir que en realidad estamos desilusionados con Dios. Ese es el verdadero problema. No digan amén, está bien. No se preocupe, esa es la verdad igualmente. Y cuando hablamos nosotros entonces de una desilusión con Dios, entonces ahí el problema se agranda un poquito más, se profundiza un poquito más, pero no estamos dispuestos a admitir esto, porque si estuviéramos dispuestos a admitir que el problema es una desilusión con Dios mismo, entonces ahí buscaríamos la solución del problema y ahí encontraríamos de verdad una solución al problema, pero es mucho más fácil y práctico y rápido llamar al pastor por teléfono, darle un tubazo y decirle, ¿qué hiciste? ¿Por qué está pasando todo lo que está pasando en mi vida? Vamos a leer la Biblia ahora sí, en el capítulo 17, primera de Samuel. Lee conmigo en el versículo 32, por favor. Dice la palabra de Dios, y estamos hablando de la historia de David y Goliat, obviamente una historia muy conocida, pero dice allí en el versículo 32, dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca,
Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso no será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. Añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Ahora saltamos unos versículos más y la palabra de Dios dice, versículo 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda la congregación de Jehová que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, y sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar, le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Vamos a parar ahí, porque esta noche tenemos aquí una tremenda historia. Y la historia quiero que usted comience a pensar un poquito conmigo, porque tenemos un muchacho muy joven e inexperto, de acuerdo a lo que dice el rey. Dice, aquí tenés un paladín, tenés un hombre que ha crecido y ha nacido para pelear, que se llama Goliat, es un gigante. Tiene espada, tiene jabalina, tiene un peso tremendo, tiene una habilidad tremenda. Este hombre es un monstruo para pelear. Y difícilmente tú, un muchacho tan joven, inexperto, que no sabes absolutamente nada de batalla ni de guerra, sino que de hecho has estado allá por el desierto cuidando unas ovejas, y hoy vienes todo guapo acá a tratar de enfrentar a este hombre de batalla y de guerra. Y daría la impresión a simple vista y con escuchar o leer las palabras de Saúl, que tenemos a una persona experta en la batalla, que está dispuesto a pelear con un ejército entero, y por otro lado tenemos a un joven inexperto que simplemente tiene ganas de pelear y de probar algo que nunca en su vida había hecho antes. Pero interesantemente, David le contesta al rey Saúl, y le empieza a contestar y le empieza a demostrar que él también tiene un currículum vitae, si pudiéramos usar esa palabra. Y le empieza a decir, mira, me parece que te equivocaste acá, porque en realidad lo que tú estás diciendo no es verdad. Yo he estado en la batalla anteriormente, he peleado con leones, he peleado con osos. De hecho, he estado cuidando estas ovejitas que vos decís que son tan insignificantes, pero cuando venía un oso o un león y se quería comer una de las ovejas, yo lo atacaba al oso o al león, y de hecho dice que le sacaba la oveja, le sacaba la presa de la boca al león, y luego cuando el león se daba vuelta para morder a David, para comerse a David, David lo hería al león y lo mataba. Ahora, ponte a pensar un poco en esa imagen, porque esa imagen no es de un muchacho inexperto, no es de un muchacho inocente que no sabe nada de batalla. De hecho, estamos hablando de un muchacho que está misteriosamente muy hábil, de una manera muy hábil y una manera muy sutil y tal vez en lo encubierto, pudiéramos decir, del desierto, Dios estaba preparando aquí a un hombre de verdad, de guerra. Entonces, no solamente eso, porque cuando nosotros comenzamos a mirar la batalla con este joven y este tremendo gigante, parece una tremenda desigualdad en lo físico. Y pareciera que el paladín o Goliat es un hombre que se ha estado preparando para esta oportunidad y que David, un inexperto, absolutamente va a morir y va a ser arrasado y va a ser derrotado vergonzosamente. Pero es muy interesante porque David también tiene un currículum. Ahora piensa en esto. David dice que el león y el oso vino a atacar a su rebaño de ovejas. Y cuando dice esas palabras está diciendo que en algún momento él estuvo solo cuidando un rebaño de ovejas que le pertenecía a su familia. Y él tomó la responsabilidad en sus propios hombros de defender a este indefenso rebaño de ovejas. Me imagino que David oraba en las noches y decía, Dios,
protégeme y protege mis ovejas, protege a mi familia. Esta es la fuente que abastece a mi familia. Esta es la fuente que tenemos para proveer las necesidades de nuestra familia. Estas ovejas, cada una de ellas tiene prácticamente un nombre, tiene un propósito y cada una de ellas va a ser usada para alimentar a nuestra familia. Dios protégenos. Y David pasaba las noches tal vez solo en el desierto con las ovejas, cuidándolas, pidiéndose y encomendándose a Dios. Y teniendo tal vez una vida de oración y de fe y pidiendo a Dios que lo protegiera. Ahora, si el león y el oso aparecen en la mañana temprano o en la noche, en la tarde, o cuando fuera el tiempo que aparecían a atacar las ovejas, obviamente cuando David veía a este león, a este animal feroz, que se acercaba a comer una de esas ovejas, inmediatamente se le vendría a la mente que su oración no ha sido satisfecha, o sea, su oración no había sido escuchada. Porque si Dios hubiera escuchado su oración, el oso y el león nunca hubieran aparecido y nunca hubieran agarrado con su propia boca una de las ovejas. Entonces me imagino yo, y hay un poquito de imaginación aquí que tenemos que usar, me imagino yo que David, al ver a ese tremendo león hambriento comiéndose o tratando de comerse una de sus ovejas, hubiera dicho: oh Dios, aquí vamos otra vez. Aquí empieza todo otra vez. Te pedí anoche que nos protegieras y ahí viene el león otra vez a comerse una de las ovejas. Y David comienza ahora a tener que defender a estos inofensivos animales y tratar de defender la fuente de alimentos de su familia. Y lo que quiero que te pongas a pensar es que hay oraciones que no siempre son respondidas por Dios. Y en las oraciones que no son respondidas por Dios es ahí donde nosotros comenzamos a buscar justicia o un culpable. Porque nosotros los cristianos, como cristianos, tenemos problemas con las oraciones que Dios no nos responde o no nos satisface. Y cuando uno de nuestros hijos queridos lamentablemente se descarría, o cuando un ser querido se despide para siempre de la vida, y comenzamos a sentir el dolor en carne propia, y comenzamos a sentir todas las emociones desnudas dentro de nosotros que se nos vienen y nos abatallan, comenzamos a pensar que todo esto no está funcionando, que todas las oraciones que yo hice por esta persona enferma, ninguna de ellas fue respuesta. Las oraciones que hice por el dinero que necesitábamos para pagar esta cuenta, nunca se nos dio. Las oraciones que hice por mi familia, mis hijos, finalmente Dios no me escuchó. Las oraciones que hice por mi matrimonio, finalmente se fue y nunca más volvió, me engañó y nunca más volvió. Y comenzamos a pensar que todas estas oraciones que hemos hecho para que Dios nos protegiera y que de alguna manera nos hiciera exento de todos estos problemas que vemos en la vida, pensamos que esto es un gran problema, una gran contrariedad de la vida cristiana y no sabemos procesar todo esto. Pero quiero que sepa que David también vivió eso. Y David en cierto momento también se sintió como te sientes tal vez tú hoy esta noche aquí en esta iglesia. De que hay oraciones que solamente tú y Dios las han escuchado, tal vez oraciones con lágrimas, tal vez oraciones con mucha emoción, con mucha esperanza, con mucho dolor. Palabras que apenas salieron de tu boca porque tu corazón no aguantaba el peso de esta prueba. Sin embargo, pensando y esperando que Dios te fuera a responder, te cansaste de esperar y finalmente todo se derrumbó y te despertaste un día con una tragedia, con algo que no esperabas, con algo que pensaste que nunca te iba a suceder a ti. Y aquí estás en esta noche. Finalmente te sucedió. Pero quiero que sepas que finalmente cuando David está allí delante de esta situación, delante de ese tremendo gigante con quien está a punto de pelear, cuando se está preparando para enfrentar esta tremenda adversidad en su vida que lo va a catapultar a un escenario nacional, porque esta batalla va a tener una repercusión nacional en todo el país y toda la gente de todo el país va a escuchar de esta tremenda batalla y esta tremenda victoria que nosotros ya leímos y ya conocemos, pero que David se estaba jugando el pellejo porque él no sabía cómo iba a salir. Pero es ahí cuando se está preparando para pelear donde él comienza a pensar que tal vez su oración va a ser respondida. Y se da cuenta que Dios, al no haber respondido a sus oraciones, lo estaba de hecho preparando para esta tremenda
situación a la cual estaba presente ahora, que iba a ser un evento a nivel nacional, iba a ser una victoria histórica en toda la raza humana, que todos los cristianos por toda la historia de la raza humana iban a hablar de esta victoria, que cristianos se iban a sentir alentados al escuchar las palabras de esta victoria, porque es una victoria misteriosa, es una victoria fuera de serie, es una victoria inusual, es una victoria divina. Y todos hemos leído esa historia y hasta los mundanos, no cristianos, los más pecadores, conocen la historia de David y Goliat. Pero quiero que sepas que la victoria de David y Goliat es el fruto de oraciones no respondidas. De un Dios a quien él se encomendó y pidió que lo protegiera a él y tal vez sus rebaños, a él y sus ovejas, y Dios nunca lo hizo. De hecho, le trajo los animales más feroces que había en ese momento, en ese lugar, en ese lugar geográfico. Entonces, todas estas adversidades que a veces nos vienen a nosotros cuando te encuentra la adversidad en el desierto, tal vez también vos tuviste que pelear el león y tuviste que pelear el oso. Y dijiste, Dios, ¿para qué me mandás estas tremendas adversidades? Estas pruebas que apenas si tengo fuerzas para poder sobrevivirlas. No tiene sentido entonces que ore tal vez. ¿Para qué me encomiendo? Si al final no me vas a responder. Se me vienen los leones encima. Hay gente que piensa que en la iglesia se van a sentir cómodos. Y vienen a la iglesia y un día se sienten incómodos y comienzan a hablar mal de la iglesia. No digan amén. Hay gente que piensa que la iglesia es la respuesta para todas sus necesidades. Y cuando se encuentra que la iglesia no es la respuesta para todas sus necesidades, se desilusionan con el pastor, con la gente y comienzan a hablar. Bueno, tal vez no comienzan a hablar, pero se desilusionan. Hay gente que piensa que las cosas malas nunca me van a pasar en la iglesia. Equivocadísimo. Dentro de la iglesia te pueden pasar todo tipo de catástrofes. Y te puedo contar 1.000.000 de ellas, pero no tenemos tiempo. Hay gente que piensa que porque son solteros o solteras, viniendo a la iglesia, obviamente que Dios les va a dar una esposa o un esposo. Y no está mal en que tengan esa esperanza, amén. Todos tenemos esperanza y no está mal, no es algo malo que tengas esa esperanza. Pero ¿qué pasa si Dios no te da esa esposa, ese esposo? ¿De quién sería la culpa? Porque obviamente que tiene que haber un culpable, ¿verdad? No puede ser Dios. Hay gente que piensa que la iglesia le va a garantizar que los hijos estén divinamente salvos y protegidos divinamente de todo descarrío, de todo pecado, de toda tentación. Una gran equivocación. Y me parece que ponemos demasiadas responsabilidades y demasiadas esperanzas. Y escúchame, no estoy diciendo esta noche de que esté mal que nosotros tengamos esperanzas en la iglesia y que oremos para que las cosas nos vayan bien. No es que esté diciendo yo que eso esté mal. Pero a veces ponemos demasiadas esperanzas y demasiadas responsabilidades en la iglesia y en Dios, en el ministerio, en el pastor y en los hermanos. Y no nos damos cuenta que Dios tal vez quiera que batallemos. Tal vez quiera que seamos atacados por un león. ¿Alguna vez fuiste atacado por un león? Hay gente que piensa que porque vienen a la iglesia, sus problemas financieros van a desaparecer. Los míos todavía continúan, desde que me salvé hasta ahora todavía no desapareció ninguno. De hecho, quería hablar con un par de ustedes a ver si me hacen un préstamo. Pero dejémoslo ahí, parece que no va a andar esta noche. Hay gente que piensa que en la iglesia va a encontrar todo tipo de gente y se va a llevar bien con todos. ¿Cuántos saben que no nos vamos a llevar bien con todos? Aunque debiéramos intentarlo. Pero a veces esa dinámica no se da. Pero no es culpa de la iglesia, ni de Dios, ni del pastor. Puede que sea culpa tuya.
Hablemos la posta. ¿Conocen ese término? Hablemos la justa. Estoy desilusionado con Dios, no es la iglesia. No es el grupo de los jóvenes, ni de los no tan jóvenes. No es el pastor ni el ministerio. No es la música. Soy yo que estoy desilusionado con Dios. Porque yo pensé que mi vida iba a andar tan bien desde que me convertí al cristianismo. Y me cuesta un mundo salir de todos los problemas que tengo. Y hay problemas que los vengo acarreando de hace años. Y le pido a Dios. Y parece que nunca se van a ir. Lo que debemos hacer esta noche es cambiar nuestra perspectiva. ¿Qué pasa? Dios tiene 360 grados de visión 24 horas al día. De hecho, nuestro día, eso de las 24 horas es mentira, porque el día no tiene 24 horas. Lo dividimos en 24 horas, pero no tiene 24 horas, tiene más. Los años tienen más de 365 días y todo eso. Pero nosotros de alguna manera queremos encajar todo para que todo tenga sentido, ¿verdad? Y dividimos todo para que todo tenga un sentido y nos convenza de que estamos... Pero el que realmente tiene una visión perfecta de todo es Dios. La visión que tenemos nosotros se asemeja mucho a esta. Ahora veo todo más claro. Es la culpa del pastor. Pues sí, cuando era nuevo converso veía así, pero ahora tengo 10 años en la iglesia. Ahora sí que veo todo más claro. Sigue siendo la culpa del pastor, te dije. Así vemos nosotros. Y Dios tiene 360 grados de visión. Pongámosle 24 horas para que tenga sentido. 24 horas al día. 7 días a la semana. Todos los días del mes. Todos los días del año. Por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, cuando vos le pedís a Dios que te saque el león y te saque el oso de encima, vos estás preocupado de lo que vos ves. Esto es lo obvio. Esto es lo que mis ojos ven y esto es lo que yo entiendo. Ups, es peligroso el caño este. Viene con revancha. Esto es lo que yo veo, esto es lo que yo interpreto. Veo un peligro, entonces le pido a Dios, sacame este peligro, porque esto es lo que yo veo. Y Dios dice, no, pero pará, yo veo una batalla mucho más importante que el león y que el oso. De hecho, es un gigante. ¿Gigante? No, olvídate. Sacame el oso de encima, sacame el león de encima. Vos pegale al oso y matar al león y seguí trabajando ahí, porque esto es un entrenamiento que te estoy dando para la verdadera vida y para la verdadera batalla que vas a enfrentar. Porque la que vas a ver, la que vas a enfrentar después, ahí sí que vas a necesitar un entrenamiento. Y ahí sí que vas a tener que tener una cierta puntería que todavía no tenés. Ahí sí que vas a tener que tener agallas. Y el mismo Goliat le dice a David, ¿acaso soy un perro yo que me vienes con palos? Le dice. Claro, David no sabía identificar otra cosa que no fuera un animal. Y aunque era un ser humano, este era un tremendo animal de ser humano en todo caso. Y aquí Goliat tiene una espada, tiene una lanza, tiene boleadoras, creo que sé qué más tiene. Y le iba a dar una paliza bárbara a David. Y vienen corriendo los dos, se encuentran. David, mientras va corriendo, saca una piedra. Ya la tenía, pero de memoria. Saca la piedrita de la bolsa, la mete en la onda, empieza a revolearla y pimba. Gigante al suelo. Sin espada. Sin lanza, sin metralladora. Pero aquí está el valor de un entrenamiento casi misterioso en un desierto donde nadie lo veía.
protegiendo animalitos inofensivos. Parecía una pérdida de tiempo, pero en el momento que realmente vale, se dio cuenta por qué Dios no había respondido a todas sus oraciones. ¿Te das cuenta ahora por qué Dios no ha respondido a todas tus oraciones? Hay hijos en tu familia. ¿Y sabes qué? Verdaderos gigantes van a atacar a tus hijos. Estoy hablando de lascivia, drogas, pornografía, desilusiones, pensamientos de suicidio. ¿Con qué pensás pelear contra eso? ¿Cómo pensás vencer eso? ¿Has estado toda una noche orando por tu hijo, por tu hija, por tu matrimonio? ¿Te has estado entrenando? ¿O pensás que Padre Nuestro, Ave María, y se van a ir los gigantes? Se van a ir las pruebas. Se van a ir las tentaciones. No. Pensalo bien. Dios te está entrenando para una batalla, a vos también. Y la batalla que viene, esa sí que vale la pena dar todo lo que tenés y realmente obtener una victoria. Hay gente en la iglesia que estoy pastoreando que está divorciada. Y uno de ellos era pastor. Salió a pastorear una iglesia con toda la esperanza de un pastor nuevo. Estuvo 6 meses en el campo. Y un día se enteró que su esposa estaba viendo a otro hombre. Pastor, y no te digo esto para desalentarte, estoy hablando de batallas verdaderas. No estoy hablando de, como decimos acá en la jerga, ¿dónde estoy? Río Platense. No son giladas. ¿Me permite el término? Son batallas verdaderas. Tenés que cambiar tu punto de referencia. Tenés que cambiar tu perspectiva. Las personas que mejor pueden ver un grado de ángulo, de visión, contra 360 que Dios ve. Quiero contarte otra historia, porque hay mucha gente que se la pasa quejando y a veces quieren ver al pastor, y no estoy defendiendo, como te dije antes, no estoy defendiendo a ningún pastor, no hay necesidad de defender a ningún pastor porque Dios nos defiende, gracias a Dios. Amén. No solamente a los pastores, sino también a sus hijos en general. No vayas a pensar que estoy defendiendo a pastores, pero hay mucha gente que se queja del pastor, se queja del ministerio, se queja de la iglesia, se queja de los hermanos, se queja de todo. La vida no le va bien, parece que todo le va mal. Y yo creo que si pusieran un poquito de tiempo en alabar a Dios, en vez de quejarse tanto. Y ojo, pues no estoy hablando de la alabanza esa de cantar, que te viene, la piel de gallina, ¿viste? Y te pones a cantar una canción de un loco que inventó una canción y te gusta. No estoy hablando de eso. Porque muchos cristianos no entendemos lo que la alabanza es. ¿Sabes lo que es la alabanza? Es la verdadera prueba de tu fe. Que aunque todas las circunstancias sean adversas, vos vas a alabar a Dios. No importa lo que vea, lo que sienta, no importa cómo me pegue el diablo, no importa cómo, nada. Yo voy a alabar a Dios. Te digo que ese tipo de alabanza abre puertas. En el libro de Hechos 16:16, abrí rápidamente, vamos a leer una tremenda historia, obviamente que la leemos, pero no alcanzamos a entender todo lo que dice. Dice allí, aconteció que mientras íbamos a la oración, interesantemente, nos salió en el encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación.
Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Versículo 20. Presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotaron nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícita recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenándoles azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Dice, los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, estaban alabando. Y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero. Y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó hacia adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es una historia espectacular. Pero lo que quiero hacer énfasis es el hecho de que aquí tenés dos hombres que son de carne y hueso como vos y yo. Y la Biblia dice que los azotaron, le dieron de palo, los reventaron. Después de haberlos reventado, los metieron en la parte más profunda de la cárcel y les ataron los pies en el cepo para que ni siquiera se pudieran mover. Ahora estos hombres, acuérdate, estaban predicando la palabra de Dios. ¿Qué estaban haciendo? ¿Vendiendo cosas en la iglesia? No. ¿Qué estaban haciendo? ¿Armando lío en la iglesia? No. ¿Que eran rebeldes? No. ¿Que no pagan los diezmos? ¿Qué? No. Estos son predicadores de la palabra de Dios. Y por haber predicado la palabra de Dios, imagínate, terminan en una cárcel, todos reventados, sangrando, dolidos, les dieron de palo hasta que se aburrieron, los tiran a la cárcel por predicar el evangelio. Y yo pienso que si en vez de decir Pablo en la Biblia dijera Eduardo Barreto, yo me veo ahí en el fondo de la cárcel llorando. ¿Pero por qué, Dios? Explícame, a ver, ¿qué hice mal? ¿Te imaginas? Desilusionados con Dios. Pensando de que por hacer el bien, mirá lo que recibo. Entonces, ¿para qué pierdo el tiempo en servir a Dios, en orar, en predicar la palabra de Dios, en entrar en ministerio, tratar de salvar gente, si al final me van a matar a palo, me van a tirar en la cárcel? Y yo creo que me hubiera estado quejando a la medianoche, como dice allí. Sin embargo, yo no sé de dónde sacaron fuerzas estos dos. Pero entiendo que la alabanza no es venir a la iglesia, levantar las manos y cantar un par de canciones bonitas, que realmente van con el son y los hermanos se esmeran y tocan, pero como los ángeles, ¿viste? Entonces las tumbadoras suenan pum, pam, pum, baranda. ¿Qué estás haciendo? Estoy alabando a Dios. ¿Alguien te pisa el dedo gordo? ¿Qué haces, imbécil? ¿Qué te pasa? ¿Querés que te reviente acá en la iglesia? Vení para la oficina que te voy a reventar, vení. Y se terminó toda la alabanza, ¿verdad? Eso es la alabanza. La alabanza es cuando estás sangrando. Te curtieron a palo. Te dieron como en bolsa. Vos no hiciste nada malo. Te meten adentro, en cana. ¿Cuántos de ustedes han estado? No levanten la mano. Todos bajan la mano ahora. Te meten en cana de garrón. Y encima dice la Biblia que se escuchaban estos dos cantando alabanzas y adorando a Dios. Esta gente tenía otra perspectiva, ¿verdad? Ahora, la pregunta que te quiero hacer esta noche, ¿podremos tú y yo
entrar en esa esfera de cristianismo. Porque ahí es donde Dios vive. Ahí es donde Dios responde. Ahí es donde Dios abre puertas. Cuando recibiste todos los palos y toda la injusticia del mundo te cayó sobre tu lomo. Y puedes decir, Dios, no importa cómo me siento. Vos seguís siendo el mismo, seguís siendo magnífico, seguís haciendo milagros. Yo sigo creyendo, sigo teniendo fe. Mis hijos se van a salvar, si no están salvos hoy, se van a salvar algún día y sigo creyendo por su salvación. Las finanzas algún día se van a acomodar. Mi esposo algún día se va a salvar, mi esposa algún día se va a arrepentir. Y algún día todo va a estar bien, Dios, aunque ahora estoy viviendo un infierno. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Mientras todo ojo está cerrado y todo rostro inclinado, y nadie está mirando esta noche, Dios está moviendo en los corazones de su pueblo, de su gente, gente a quien Dios ama. Dios no te puede solucionar todos los problemas, porque sería injusto solucionarnos todos los problemas. No sería Dios si lo hiciera, ni tampoco nos amaría si lo hiciera. El problema con nosotros es que nuestra perspectiva, nuestra visión es muy limitada. Como cristianos tenemos un grado de ángulo de visión. Y lo que vemos es lo que nos importa ver, lo que nos interesa ver, lo que queremos ver, pero no vemos más allá. Y es por eso que muchas veces hacemos un juicio tal vez un poco prematuro de la situación y comenzamos a pensar y a concluir de que mi oración no fue escuchada. Mi oración se cayó al suelo y Dios nunca la escuchó. Pero no significa que porque Dios no te haya dado todo lo que has pedido hasta ahora, que Dios no esté escuchando tus oraciones. El problema es que tal vez tú no estés viendo toda la realidad que Dios tiene para tu vida. Hay gigantes que vienen más adelante y Dios tiene que preparar su hombre, su mujer para esa batalla. Y la única manera de preparar a su pueblo, a su gente para esa batalla es dejándote vivir algunas luchas personales, dejándote vivir algunas pruebas personales, dejándote vivir un poco de amargura, un poco de soledad, dejándote recibir algunos ataques inmerecidos. Ataques inmerecidos. No te alarmes esta noche, Dios te ama, te ha escuchado y te está preparando. Vos estás acá esta noche y no sos salvo, no eres salva, no eres un cristiano lavado con la sangre de Cristo y todos tus pecados perdonados, sino que estás viviendo un poco en el mundo, un poco en la iglesia, vos crees en Dios tal vez. Y aunque tu corazón quiere servir a Dios y quiere acercarse a Dios, tu vida y las circunstancias de tu vida no le permiten a tu corazón hacer su propia voluntad, sino que hay una lucha interna dentro de vos. Y esta noche Dios te ama y vos sentís ese amor. Es un amor verdadero, puro, limpio, un amor divino, de verdad. Y si te arrepentís y escuchás esa vocecita de Dios que está ahora en tu corazón, si llegás a obedecer esa voz y a escucharla, tu vida va a cambiar esta noche. Estoy hablando de un milagro, estoy hablando de un Dios maravilloso. No sos salvo, no sos salva, pero esta noche querés serlo. Querés entregarte a Dios de corazón. Y tu corazón ahora palpita y sentís la presencia de Dios ahí donde estás. Lo que sentís es Dios, es el Espíritu de Dios que te toca y te está diciendo que te ama y te quiere salvar, te quiere ayudar. ¿Confiarías en Dios esta noche? ¿Confiarías con tu corazón en Dios? Si así lo quieres hacer, levanta tu mano allí donde estás. Todo ojo está cerrado, todo rostro inclinado. Nadie está mirando esta noche, esto es entre vos y Dios. Es tu corazón y Dios. Eso es todo lo que importa ahora. Si querés entregarte a Dios de corazón y servirle, levanta tu mano rápido, ahí una vez. Déjame ver tu mano, sí, gracias. ¿Alguien más? Rápido. Yo también, pastor, aquí está mi mano. Levántala alta, déjame verla. Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Yo también, pastor, me uno a estas personas.
honestas y quiero servir a Dios de corazón. A lo mejor te resbalaste, te descarriaste, te desviaste del camino cristiano. Hay tentaciones y Dios lo sabe. Créeme que Dios no está sorprendido, porque mucha gente se desilusiona con Él. Pierden la esperanza, pierden el furor, el celo por Dios. Y en esta noche estás sentado aquí, estás sentada acá. Y en tu corazón vos sabés que te resbalaste, te desviaste del camino de Dios. Y Dios esta noche te está llamando y te dice, volvé a mí, no te desilusiones. Y no dejes que tus desilusiones te aparten de mí. Porque la desilusión es parte de la vida. Nos acostumbramos tanto a manipular las situaciones de la vida que cuando algo no se nos da, nos desilusionamos. Pero la vida hay que vivirla, hermanos. La vida hay que vivirla. Y cuando se despide un ser querido para siempre, la vida hay que vivirla. Cuando el dolor está en tu propia carne, la vida hay que vivirla. Cuando la desilusión ennublece tu corazón y tu visión, la vida hay que vivirla. Y Dios sigue siendo Dios. Te desviaste, te descarriaste, pero esta noche querés volver, porque vos sabés en el fondo de tu corazón que Dios te sigue amando. Levanta tu mano ahí donde estás una vez. Dios está hablando con alguien aquí. Gracias. ¿Alguien más? Yo también, pastor. Aquí está mi mano. Gracias. Vamos a ponernos de pie. Esas personas que levantaron su mano, quiero que pasen aquí adelante. Rápido, póngase de pie, Señor, y venga, por favor. Gracias. Gracias. Vamos a cantar. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Iglesia. Vamos a cantar una canción. La hermana nos va a guiar en una canción. Vamos a abrir estos altares. Dios le bendiga, Señor. El muchacho, ¿dónde está? Ahora, vení al altar y ponete a alabar a Dios. Pero alabar a Dios de verdad. No a cantar una canción solamente, sino estás pasando un problema, estás pasando una situación, una crisis, una prueba, una sequía espiritual en tu vida, una desilusión en tu vida. Hay oraciones que no han sido respondidas. Dios quiere que por fe le alabes igual, porque Él sigue estando en el trono. Él sigue amándote como el primer día. Vos sentís esa verdad en tu corazón esta noche. Vos sabés que Él te ama como el primer día. El que se ha enfriado sos vos. El que se ha desilusionado sos vos. Yo y vos nos desilusionamos, pero Dios sigue siendo Dios. Sigue teniendo tanta fuerza y tanto poder como el primer día. Sigue queriendo salvarte como el primer día. Deja que Dios sea Dios. Viví la vida. Lo que venga, enfrentado con hombría, con coraje, con esperanza. Vamos a alabar a Dios y cantar. ¿De dónde vendrá Dios, ayúdanos. mi cuidado? Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene Gracias, Padre. solo de ti. ¿Por qué no le damos un aplauso a Cristo esta noche todos juntos? Denle un aplauso a Dios. Padre, te alabamos esta noche. Oh Dios, visítanos, Señor. Llena nuestro corazón de esperanza, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para poder ver, Padre. Para poder entender todo, Dios. Dame fuerzas, Padre Santo, dame fuerzas. Oh Dios, dame fuerzas. Sharalamando robo satalamasanda.